La historia está ahí, explicándonos que los crímenes contra la humanidad no pueden quedar impunes. Cuando un crimen contra la humanidad queda impune, va a repetirse. De manera inexorable va a repetirse. La historia del genocidio armenio nos alecciona al respecto y todos los genocidios que ha habido nos aleccionan al respecto. En el caso del genocidio armenio, del cual por estos días se cumple un nuevo aniversario, hubo un antecedente, hubo muchos antecedentes, pero hubo uno cercano en el tiempo de crímenes contra los armenios, de una sucesión de masacres contra la comunidad armenia por parte del Estado turco, por entonces Imperio Otomano, que como quedaron en la impunidad, abrieron el camino a lo que luego se convirtió en un plan de exterminio sistemático de la población armenia para borrarla del mapa de Anatolia. El antecedente había estado en las últimas décadas del siglo XIX, eso que la historia llama las masacres hamidianas, porque fue el sultán Abdulhamid II el que ordenó matanzas contra poblaciones armenias. La diferencia contra el genocidio armenio de 1915 es que las masacres hamidianas del siglo XIX no fueron un exterminio sistemático y planificado, sino que fue represión criminal, represión inmensamente criminal, pero no un plan sistemático de exterminio. En el caso de las masacres del siglo XIX, fueron la represión criminal a los movimientos de protesta de los armenios. Los armenios eran una suerte de comunidad dentro de Anatolia, dentro del Imperio Otomano, particularmente culta, particularmente activa, y realizaba una serie de protestas demandando grandes reformas, reformas más incluyentes, reformas democratizadoras al Imperio Otomano, particularmente las grandes protestas en Mesifrón y en Kokat generaron la ira del sultán Abdulhamid. Entonces descargó toda la fuerza de aquel estado oscurantista que lanzó una represión criminal y se sucedieron masacres, una serie de masacres que dejó miles de muertos. Algunos hablan de decenas de miles de armenios muertos, otros de centenares de miles de armenios muertos. Hay datos sobre que habrían sido unos 300.000 los armenios muertos en las masacres hamidianas, pero era represión criminal. A diferencia de 1915, donde ya el régimen imperante en Turquía, en el Imperio Otomano, elabora un plan sistemático para exterminar a los armenios. Entonces aparecen una serie de elementos como una ideología, el panturanismo, apuntada a erradicar a todo lo que no fuera túrquico y musulmán de la faz de Anatolia, la porción mayor del territorio de Turquía dentro del Imperio Otomano. Así las fuerzas empezaron también a masacrar a otras comunidades cristianas, además de los armenios, los griegos, los asirios, que estaban en el Imperio Otomano. La panturanización, el panturanismo, fue el ingrediente ideológico. También hubo ideólogos del racismo, ¿no? Ideólogos del exterminio desde un fanatismo racista, como lo hubo en el caso de la Alemania nazi. Hay un paralelo que es muy interesante tener en cuenta, porque la Shoah, el Holocausto, el genocidio que el nazismo perpetró contra los judíos, prueba esto que plantea la historia. Cuando un crimen contra la humanidad queda impune, inexorablemente va a repetirse. Si no hubiera quedado impune
las masacres hamidianas, tal vez no se hubiera producido el genocidio armenio. Y si no se hubiera producido el genocidio armenio, tal vez no hubiera ocurrido la Shoah, ¿no? El holocausto, el exterminio de los judíos por parte de la Alemania nazi. La Alemania nazi también tuvo el odio racista. Ambos casos tuvieron ideólogos del racismo y del exterminio de ese otro que era la minoría a la que había que eliminar. Alfred Rosenberg fue uno de esos ideólogos racistas, ideólogos del supremacismo ario, en el caso de la Alemania nazi. Mehmet Talat Pasha, en el caso del régimen, el llamado régimen de los jóvenes turcos. Tanto en la Alemania nazi como en el Imperio Otomano, que exterminó a los armenios, había régimen de partido único. En el caso de la Turquía otomana de las primeras 2 décadas de este siglo, era el partido único era el Comité de Unión y Progreso, al que se llamaba el régimen de los jóvenes turcos. Bueno, el partido nazi, el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes, era el partido único en la Alemania nazi. En ambos casos hubo una guerra mundial que fue usada como cortina para tapar, para que el mundo no vea el genocidio que se estaba perpetrando. En el caso del genocidio armenio, la Primera Guerra Mundial. En el caso del genocidio de los judíos por la Alemania nazi, la Segunda Guerra Mundial. La gran diferencia entre el genocidio, entre la Alemania y la Turquía, que fueron ejecutoras de genocidios, es que Alemania aceptó, la Alemania que surgió entre las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania que quedó reducida a escombros, de los cuales surgió convertida en una democracia, reconoció el exterminio de los judíos, el exterminio de los gitanos, más aún, sin que existan presiones internacionales para que lo haga en ese momento. Alemania recientemente, gobernada por Angela Merkel, reconoció ante el mundo un genocidio que el mundo no tenía muy registrado, salvo los historiadores, los analistas, los estudiosos del tema. El genocidio de 1904 que perpetró el ejército colonial alemán en lo que por entonces se llamaba África Sudoccidental, actualmente Namibia. Alemania en 1904, o sea, antes del genocidio conocido como la Shoah o el Holocausto, había perpetrado ya un genocidio en África Sudoccidental, la hoy llamada Namibia. Exterminó a una de las etnias, los hereros, y lo admitió Francia, sin que se lo estuviera, Alemania, sin que se lo estuviera reclamando el mundo, ahora cuando estaba gobernada por Angela Merkel. En cambio, Turquía jamás admitió el genocidio armenio. Turquía negó el genocidio armenio con Atatürk en el gobierno, el gran reformador, el hombre que entre los escombros del Imperio Otomano construyó la República, la Turquía moderna. Siempre negó que se hubiera perpetrado el genocidio. Lo negaron también al genocidio los gobiernos ataturquistas que se sucedieron a lo largo del resto del siglo XX. Lo niegan también los gobiernos de matriz islamista, ¿no?, que están en el poder ya desde hace tiempo. Lo negó el gobierno que encabezó el islamista moderado Abdullah Gül, y lo sigue negando también el islamista para nada moderado Recep Tayyip Erdogan. Turquía niega aquel crimen, y mientras haya negación hay impunidad. Turquía impone su fuerza, impone su poder, su presencia para lograr que el negacionismo se imponga en muchos países. Cuando
a principios de este siglo, en la primera década de este siglo, el Congreso de los Estados Unidos reconoció el genocidio armenio, el entonces presidente George W. Bush hizo un escándalo, acusó al Congreso de hacer algo que atentaba contra los intereses de los Estados Unidos, porque Turquía era un aliado estratégico en el espacio centroasiático y un miembro de la OTAN, ¿no? O sea, Turquía siempre usó su ubicación estratégica en el mapa, su poderío, su influencia, para imponer negacionismo. No solamente niega el genocidio armenio, sino que presiona para que el resto del mundo también lo niegue. Pero la historia es clara. Cuando un crimen contra la humanidad queda impune, cuando no se impone la conciencia de que hubo un plan sistemático de exterminio, ese crimen vuelve a repetirse inexorablemente.